Buenas tardes, ¿cómo están? Mucho gusto, me presento. Soy Mac Anderson Jurado y el día de hoy vengo a exponer acerca de Bavaria. Primero, acerca de Bavaria. ¿Quién es Bavaria? Esta empresa cervecera inició sus operaciones en el año 1899 y desde entonces ha sido consolidada como la principal empresa licorera a nivel nacional. Esta también fue adquirida por la multinacional Apneo en 2016. ¿Qué aspectos tiene esta? Miremos primero la misión. La misión que tiene Bavaria nos dice que celebramos la vida haciendo positiva cada experiencia debido a que nuestros productos están hechos con ingredientes naturales para preservar el medio ambiente y transformar la vida de las comunidades. Como visión tenemos ser la compañía más admirada en Colombia y una gran contribuyente a la reputación global de SAP continuamente evolucionar hasta convertirse en una de las compañías más reconocidas a nivel nacional. También tenemos que Bavaria, en los años respecto a 2020 a 2021, se desarrolló en un contexto económico positivo, teniendo un crecimiento en sus utilidades brutas de un 15,6%. Bastante, ¿no? Sigamos. Hay ciertas cosas que tiene Bavaria que se les podrían denominar como debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Tomemos principalmente las fortalezas. Esta ha llegado a ser tan importante en Colombia que abarca un 92% del mercado nacional, con una gran variedad de productos y una poca competencia directa. También tiene muchas oportunidades que se le presentan como aprovechamiento de las oportunidades de los festivos, la tendencia de crecimiento de consumo per cápita, en los cuales en fechas como las de ahorita en el Mundial se incrementan muchísimo las ventas. Pero no todo es positivo, ¿cierto? Tenemos las debilidades, que son las faltas de cobertura en algunas zonas del país, la poca innovación tecnológica y el mal manejo de residuos, con lo cual esto nos lleva a crecer un poquito nuestras utilidades. Las amenazas que sufrimos, la dependencia de distribuidores y materias primas, las potencias políticas impositivas a bebidas alcohólicas. Dichas amenazas no las podemos controlar completamente, aunque tengamos una muy buena industria y abarquemos muchísima parte del mercado nacional. Dichas empresas o dichas cosas ya salen de nuestras manos, ya que ciertas políticas no las podemos controlar y tenemos que adaptarnos a este cambio. También tenemos que Bavaria, siendo tan grande, tiene muchas empresas de por sí, como sus principales microempresas, pero estas son marcas que entre las principales marcas más consumidas se encuentran la Águila, la Póker, la Corona, entre muchas otras. Además, estas obviamente tienen sus competidores y evidentemente por datos anteriores se encuentran bastante lejos de representar cierta competencia. Sin embargo, la cervecería colombiana ha presentado un significante potencial de competencia para Bavaria. Además, con más de 250 puntos de venta principal, siendo su principal amenaza. ¿Qué nos dice eso? Que la cervecería central de Colombia es una posible amenaza, más no distingue mucho de lo que pueda llegar a ser nuestros niveles con Bavaria. La responsabilidad social, las actividades que abarcan este ámbito son muy relevantes en cuanto a la visión que van a tener las personas sobre esta empresa. Dicha empresa tiene muchas responsabilidades sociales, las cuales ha ido intentando cumplir en su gran mayoría, como lo son la preservación del medio ambiente, el desarrollo sustentable de las comunidades, incluyendo a las personas, empresas que participan en diferentes procesos, digamos, programas de emprendimiento, mejoramiento de calidad de comunidades vulnerables, entre muchas otras. En fin, Bavaria no tan solo piensa en distribuir cerveza, sino también reducir índices de pobreza, de desempleo a través de diferentes estrategias como generar empleos, generar mayores ingresos y tener un adecuado manejo de los residuos. Además, como iniciativas ambientales, Bavaria dice que para 2025 reducirá alrededor de un 25% las emisiones de carbono de la cadena de control a través de implementos de vehículos de carga eléctricos. Esto siendo muy bueno para el medio ambiente y para la imagen de Bavaria, además mejorando así sus procesos de producción, distribución, entre muchos otros. Ahora ya pasemos a la parte financiera.
¿Qué vemos aquí? La composición del activo que llegó a tener Bavaria en el 2020 y en el 2021. Teníamos los activos intangibles, inversiones, activos financieros, propiedades planta y equipo, entre otros. Podemos darnos de cuenta de que aumentaron significativamente las cuentas clientes y cuentas por cobrar. También viendo como que el efectivo disminuyó por una parte de la utilización del mismo en propiedad, planta y equipo, inventarios, inversiones, entre muchas otras. Tenemos que tener en cuenta de que esto se puede interpretar como una disminución de los pasivos de corto plazo cubierto por el efectivo, pero igualmente sabemos que ya que una parte de sus deudas fueron cubiertas, es necesario resaltar su crecimiento. Ahora, la composición de los pasivos y el patrimonio en los años 2020 y 2021. Tenemos que en estos hay beneficios de posempleo, provisiones, pasivo por impuesto, obligaciones financieras, proveedores y otras cuentas por pagar, entre muchos otros. La utilidad del ejercicio aumentó en un 10%, lo cual es bastante bueno. También tenemos que las demás cuentas no representan una variación significativa como podemos apreciar, pero aún así varían, muchas positivamente. También vemos que las cuentas por pagar corrientes aumentaron ligeramente, sin embargo las cuentas corrientes no disminuyeron de manera tan drástica, siendo esto un cambio bastante positivo para la empresa. En esta diapositiva podemos ver cómo trabajamos razones de liquidez, razones de rentabilidad, razones de endeudamiento. Pero, importantes datos. En el periodo pandémico el endeudamiento fue bastante alto. Mismo se redujo en el año 2021, estabilizándose así la pandemia. La liquidez de la empresa disminuyó. Esto altamente relacionado con la reducción del efectivo y sus causas mencionadas anteriormente. También vemos que ROE es mayor a ROA, mismo que es menor a su homólogo operativo. La rentabilidad pasó de representar un 0.4 en cada peso de ingreso ordinario a un 0,56. Ahora, continuemos con las proyecciones. Estas proyecciones fueron trabajadas desde los años 2014 hasta el año 2021, siendo estas variaciones en su gran mayoría en un porcentaje positivo. Podemos ver que tenemos un promedio histórico de variación del 2.02%. Como puntos importantes sabemos que se utilizó un promedio histórico omitiendo el año 2020, porque a raíz de la pandemia hubo una fluctuación no estándar, lo cual hacía que los niveles del promedio se salieran de control. También podemos ver que se prevé un crecimiento menor al del periodo 2019 a 2021, debido a la reactivación de dicho año, provocando un aumento en el PIB de casi el 11%. En este año las previsiones son más conservadoras, de un 8% según la OECD. Se propuso una política de dividendos distinta, aumentando los mismos. Esto producirá unas menores utilidades retenidas. A pesar del gran incremento en la utilidad neta, las utilidades retenidas no harán en gran medida por la nueva política de dividendos. La necesidad de financiamiento externo es de 538 millones de pesos. Además, se llega a destacar el crecimiento en las cuentas de propiedad, planta y equipo, mismas que venían en dicha senda históricamente. Como conclusiones tenemos, la empresa lleva una senda de crecimiento conservadora. Se espera que, con la reactivación económica llevada a cabo este año, siga por la misma y aún así aumenta y siga mejorando. También tenemos que un potencial problema que puede ser la falta de liquidez. Sin embargo, de la mano de Daphne y sus crecimientos operacionales no debería presentar ningún problema grande, ya que estas siguen siendo respaldadas por una multinacional. También podemos ver que esta es una corporación muy estable y esto es beneficioso para inversiones por el principio de adversión a riesgo y para la empresa para adquirir financiamiento con los mismos. Podría inclusive llegar a ser considerada como una blue chip. Por último, podemos ver cómo esta empresa es la principal en su sector, salvo que llegado en algún caso extremo, se esperaría que se pierda dicha posición
del monopolio del mercado.